Comencemos. El primer paso es encontrar los números de oxidación, recordando que el hidrógeno tenemos siempre un número de oxidación más 1. Lo ponemos en todos los hidrógenos que veamos y en el oxígeno menos 2. Ahora también podemos ver que el cloro en el lado derecho se encuentra solito, entonces siempre un elemento en su estado basal va a ser 0. En el primer caso el hidrógeno vale más 1, entonces el cloro va a tomar el valor de menos 1. Igual en el segundo caso donde aparece el cloro, Mn, con cloro, pues tendríamos que el manganeso es un metal y el cloro es un no metal, entonces tomaría el papel de negativo, menos 1. Ahora vamos a hacer por medio de un despeje, vamos a encontrar el manganeso del lado izquierdo. Tenemos que menos 2 por 2 es menos 4, entonces el manganeso tiene que valer 2. Y del otro lado hacemos lo mismo, manganeso, menos 1 por 2 me da menos 2 igual a 0. ¿Por qué lo igual a 0? Porque arriba no viene ningún número ni signo en la esquinita. Entonces tenemos que el menos 2 pasa al otro lado, entonces vale más 2. Y manganeso vale más 2. Ya teniendo todos los números de oxidación, ahora vamos a observar en dónde hubo cambio. Del lado izquierdo contra el lado derecho, o antes de la flecha, después de la flecha. En el lado de los reactivos tenemos menos 1 el cloro y en el lado del producto tenemos 0. Entonces el cloro cambió. De menos 1 pasó a 0. En una recta numérica, si yo estoy en el menos 1 y me voy al 0, voy hacia la derecha. Ir hacia la derecha de tener menos a tener más es un proceso donde se oxida. Entonces esto es oxidación. Se oxida y en una oxidación se pierden electrones. ¿Cuánto se pierde en los lugares que se movió de menos 1 a 0? En este caso pues sería un lugar. Por ser perdedor es el agente reductor. Ahora veamos quién más sufrió un cambio. Del lado izquierdo yo veo que el manganeso tiene más 4 y del lado derecho tiene más 2. Entonces este representa un cambio. Lo escribimos, una semireacción, Mn más 4 pasa a Mn más 2. De tener 4 pasa a 2, vamos a representarlo en una recta numérica. Estoy en el 4 y del 4 me voy al 2, 3, 2. Voy ahora hacia la izquierda. Ir hacia la izquierda es una reducción. Se reduce y gana electrones. ¿Cuántos electrones va a ganar? Los lugares que se avanzaron de derecha a izquierda. Entonces son 2 lugares y es un agente oxidante porque ganó. Es un oxidante ganante. Bien, esto es súper importante, siempre tener quién se reduce, quién se oxida, quién es el agente reductor y quién es el agente oxidante. El siguiente paso es hacer pues un balanceo, por así decirlo, de los electrones. Entonces si arriba pierde 1, pues vamos a ponérselo al manganeso, 1. Si en el caso del manganeso, el de abajo, ganó 2, pues lo vamos a poner al de arriba. Vamos a poner un 2 al cloro. Es importante mencionar que solamente se van a agregar este número 2 a los cloros que hayan sido afectados. Por ejemplo, en este caso el primero y el segundo del lado del producto es donde hubo un cambio. En el primero, que también hay cloro, pues ahí no hay cambio, ahí vale menos 1, entonces no se le agrega nada. En el manganeso también le ponemos un 1 y un 1. Bien, ahora que ya tenemos esta base, ya podemos hacer el balanceo por el tanteo. Es importante mencionar que se recomienda que escriba nuevamente todo en limpio, sin los números de oxidación, porque ahora necesitamos balancear la cantidad de moles que tenemos para poder tener todo correctamente. Es importante también decir que si desde arriba ustedes ven que el cloro le agregó 2 del lado izquierdo y del lado derecho van a ser 2 por 2 multiplicándolo por los átomos, pues ya no es necesario agregárselo, pero bueno, lo voy a dejar para verlo con el balanceo por el tanteo. Bien, empezamos con todo aquello que sea metal primero. Entonces manganeso, empezamos a contar. Del lado izquierdo tenemos 1 por 1, 1, y del lado derecho tenemos 1 por 1, 1 también. El manganeso está correcto. El siguiente es el
cloro. Del lado izquierdo tengo 1 por 2, 2. Y del lado derecho tengo en el primero 2 por 1, 2. Pero también hay otro cloro, entonces también hay que contabilizarlo. Más 2 por 2, 4. Entonces 2 más 4 son 6. Aquí no es lo mismo, ahorita vamos a hacer cambio. Primero recomiendo que sigan escribiendo los demás. El oxígeno, del lado izquierdo tenemos 2 por 1, 2. Y del lado derecho tenemos 1 nada más. 1 por 1, 1. Y fíjense que este es un cambio obligatorio. ¿Cómo que obligatorio? Sí, pues del lado izquierdo que tenía 2 átomos, esos 2 átomos no se los puedo cambiar. Siempre tienen que ser 2. Entonces eso me obliga a que del lado derecho también tengamos 2. Eso se los tengo que agregar sí o sí. Entonces tenemos 2 por 1, 2. Al hacer eso, el hidrógeno también se va a ver afectado. El hidrógeno pues también va a ser afectado por el 2 que le pusimos al oxígeno en un inicio. Vamos a anotarlo. Hidrógeno serían del lado izquierdo 2 por 1, 2. Y del otro lado 2 por 2, 4. No es la misma cantidad, entonces eso quiere decir que del lado izquierdo hay que cambiar ese 2 que tenemos. Este 2 no va a tener que estar aquí. Tenemos que duplicarlo y van a ser 4. Entonces tenemos 4 por 1, 4, y ya se acomoda. Y del cloro vamos a tener 4 por 1, 4. Esto quiere decir que nada más me falta acomodar el cloro del lado derecho. Yo ya tengo en mi primer compuesto correctamente 2, pero en el siguiente teníamos 2 por 2, 4. Entonces, ¿qué me conviene? Quitar este 2, como hace rato les mencionaba. Ya no es necesario porque ya había 2 átomos. Entonces tenemos 1 por 2, 2. Y 2 más 2 van a ser 4. Y ya va a estar todo correcto. Del lado izquierdo y del lado derecho tienen las mismas cantidades. Bien, ahora lo único que nos queda pues sería transcribirlo en limpio en la parte de abajo. Vamos a escribirlo. Tendríamos 4 moles del ácido clorhídrico que reaccionan con 1 mol del óxido de manganeso, que produce 1 mol del cloruro de manganeso, con 1 mol del cloro diatómico, con 2 mol de agua. Y listo, esa sería la respuesta en conjunto con lo que les mencionaba anteriormente. ¿Quién se oxida? ¿Quién es el agente reductor? En este caso fue el cloro. ¿Quién se reduce? ¿Quién es el agente oxidante? Pues sería el manganeso. Estas son las respuestas que ustedes deberán anotar en su examen. Bien, continuemos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es relacionado con la aplicación de la ley de Faraday. En la ley de Faraday pues tenemos que la masa es igual al equivalente por la corriente por el tiempo en segundos entre la constante Faraday. En este caso tenemos el oro, entonces sabemos que vamos a necesitar la masa atómica del oro. El oro tiene una masa atómica de 197 gramos mol, ya redondeado. Los otros datos que tenemos es que es sulfato de oro 3, es una nomenclatura en stock, que en stock me está diciendo pues prácticamente el número de oxidación. Entonces esos serían los electrones transferidos, 3 electrones transferidos. También tenemos la corriente. La corriente se representa con la letra I y nos dice que es de 6.2 amperes. Lo anotamos. Y de igual manera tenemos el tiempo en horas. El tiempo es de 12 horas, pero ya sé que tendríamos que realizar un cambio porque el tiempo tiene que estar en segundos. Entonces ese es un primer paso que tenemos que hacer, es transformar estos segundos. Sabemos que la equivalencia de una hora son 3600 segundos, entonces vamos a multiplicar 12 por 3600 para poder cancelar las horas y quedarnos con segundos. Lo hacemos con ayuda de la calculadora
y obtenemos 43.200 segundos. Bien, el siguiente paso es encontrar el equivalente. Para encontrar el equivalente tenemos que es la masa atómica sobre el número de electrones transferidos. La masa atómica ya la habíamos buscado, es de 197 gramos sobre mol y la vamos a dividir entre los 3 electrones transferidos. Con ayuda de la calculadora hacemos la división, 197 entre 3. Nos da 65.67 ya redondeado. 65.67 gramos sobre mol electrón serían las unidades de medida. Bien, también otra de las cosas importantes que mencionar de nuestra fórmula es la constante Faraday. Que la constante Faraday siempre vale lo mismo, por eso una constante. 96.500 amperes por segundo sobre mol electrón. Sustituimos los valores en la fórmula. Masa es igual al equivalente 65.67 gramos sobre mol electrón, que multiplica a la intensidad de la corriente, que es de 6.2 amperes, y también multiplica al tiempo en segundos, 43.200 segundos. Todo esto se va a dividir entre la constante Faraday, 96.500 amperes por segundo sobre mol electrón. Nuestro siguiente paso para verificar que todo esté en orden es cancelar las unidades de medida que se repiten arriba y abajo. Tenemos que los mol electrón se van con los mol electrón, amper se va con amper y segundo se va con segundo. Y lo que nos quedan son gramos. La masa va a estar dada en gramos. Ahora vamos a hacer estas operaciones con la calculadora. Entonces la masa es de 182.27 gramos. Y listo, este sería nuestro resultado de este ejercicio de la aplicación de la ley de Faraday. Ahora continuemos con un ejercicio de la aplicación de la ley de Hess para termoquímica. Tenemos cabezas que es el wolframio y está en el inciso A. Vemos que no es la misma cantidad, sí están del mismo lado del reactivo, pero no es la misma cantidad. En el inciso A tenemos 2 y lo que yo quiero obtener es 1. Entonces vamos a dividir todo esto entre 2 o multiplicar por un medio, sería lo mismo. Entonces A quedaría, nuevamente lo escribimos dividiéndolo entre 2. W más 3 medios del O2 para producir WO3. Con un cambio en la entalpía de menos 1680.6 entre 2. Lo hacemos con ayuda de la calculadora y nos da 840.3. Entonces quedaría menos 840.3. Dejo el signo tal y como está, son kilojoules. La siguiente pieza sería el carbono, C. Ya el wolframio está correcto. Ahora sigue el carbono. Del lado izquierdo también está en el inciso B, está del lado del reactivo y tiene la misma cantidad. Entonces el inciso B solamente lo vamos a transcribir exactamente igual. Carbono más oxígeno produce el dióxido de carbono. Y con un cambio en la entalpía de menos 396.5 kilojoules. Todo queda igual. Ahora, por último, la última pieza que tenemos es del lado del producto y es el WC, que es el carbono de wolframio. Y este lo tenemos en el C.
Vemos que no está del mismo lado, está el reactivo, entonces tendríamos que cambiar todo lo de los reactivos al producto y todo el producto al reactivo. Además, no es la misma cantidad. En el caso de la reacción que necesitamos es 1 y abajo en el sello tengo 2. Entonces tendríamos también que dividir todo entre 2 para obtener 1 de resultado. Vamos a cambiarlos de lugar y vamos a dividirlo entre 2. Al cambiarlo de lugar hay que recordar que el signo de la entalpía cambiaría al contrario, en este caso es negativo, entonces sería positivo. Bien, lo anotamos. Tendríamos WO3 más CO2 produce WC más 5 medios del O2 y un cambio en la entalpía de menos 2391.6 entre 2, vamos a hacerlo con ayuda de calculadora, 1195.8. Pero hay que hacer el cambio en el signo porque cambiamos de lugar las cosas, entonces cambia a positivo. Tenemos más 1195.8 kilojoules. Ahora, hay que ver que realmente todo lo que tengo coloreado se quede solamente y lo que no tengo coloreado pues se elimine o se cancele. Entonces, aquí en este caso tenemos un entero que sería 2 entre 2 y 3 más 2 serían 5 medios, o si lo quieren poner en decimal pues es lo mismo, ¿no? Que serían 1.5 más 1, 2.5 y del otro lado también. Entonces se cancelan, tenemos la misma cantidad, se cancela. Igual con el CO2 se van, se eliminan. Y realmente pues sí me queda solamente lo que tengo pintado. Ahora vamos a sumar todo esto. 1195, que es el positivo, lo ponemos primero. 1195.8 menos, vamos a restar el 396.5 y también menos el 840.3. Y nos va a dar un total de menos 41 kilojoules. Entonces el cambio en la entalpía sería de menos 41 kilojoules. Como es negativo, es una reacción que favorece a la liberación de energía, o sea, una reacción exotérmica. Libera energía. Y listo. Esta sería su respuesta, tanto el cambio en la entalpía como el tipo de reacción, siempre hay que mencionarlo. El siguiente problema sería ya de la parte de gases y nos pide calcular el volumen a una temperatura y presión estándar. TPE o TPN se refiere a condiciones estándar o normales de la temperatura y de la presión. Para la temperatura es de 0 grados Celsius o 273.15 Kelvin, porque recuerden que siempre necesitamos tenerlo en Kelvin. Y la presión normal o estándar es de una atmósfera o de 760 torr. Lo pongo porque yo veo en la redacción que tengo torr, entonces pues necesito dejarlo en la misma unidad de medida. Bien, ahora el volumen es lo que me piden encontrar. Estas son mi condición final, porque eso es a lo que yo voy a llegar, a una temperatura y presión estándar. Pero inicialmente pues yo tengo ciertos valores. Inicialmente tengo un volumen de 50 litros a una presión de 2280 torr y también a una temperatura de 50 grados Celsius. Quedamos que siempre tenemos que convertirlo sumándole 273.15, porque en todas las fórmulas de gases necesito que esté en Kelvin. Entonces hacemos la sumatoria, 50 más 273.15 son 323.15 Kelvin. Ahora nuestro siguiente paso pues es ver qué fórmula podríamos utilizar. Como tengo condiciones iniciales y finales y todas las variables, temperatura, presión, volumen, entonces es la ley combinada. En esta ley combinada pues tenemos las tres variables, tenemos la presión por volumen entre la temperatura. Igual para el otro lado, presión 2, volumen 2 entre temperatura 2. Yo quiero encontrar mi volumen 2 en condición final, entonces hay que hacer un despeje. En el caso de la temperatura que está abajo dividiendo, pues vamos a pasar multiplicando la parte de arriba
con la presión 1 y el volumen 1. Y la presión 2 que está multiplicando va a pasar abajo dividiendo con la temperatura. Entonces vamos a anotarlo, presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1 por presión 2. Esto va a ser igual a el volumen 2. Lo sustituimos con los valores. Mi presión 1 es de 2280, es lo inicial, torr, por el volumen 1, que es de 50 litros, y la temperatura 2, que es 273.15 Kelvin, entre la temperatura 1, 323.15 Kelvin, 2, que es de 760 torr. Aquí sí es importante siempre usar las mismas unidades de medida para que se puedan cancelar. Entonces tenemos que torr se va con torr, Kelvin con Kelvin, y nos van a quedar litros. El volumen 2 va a estar dado en litros. Vamos a hacer las operaciones con ayuda de la calculadora. Tenemos que es 2280 por 50 por 273.15, y esto que me dé lo voy a dividir entre paréntesis 323.15 por 760 y cierro paréntesis. Esto sería 126.79 litros. Y este es el resultado de este ejercicio de gases con la aplicación de la ley combinada. Siguiente ejercicio también es de gases. El siguiente ejercicio me pide encontrar la densidad de un gas de nitrógeno a 27 grados Celsius y 2280 torr. Para encontrar la densidad siempre vamos a tener que usar nuestra fórmula de gas ideal. La de Pancho Villa nunca reprobó termodinámica, porque es ahí donde yo tengo que los moles son masa entre masa molar. Entonces sabemos que la densidad es masa entre volumen. Vamos a despejar esto de forma que pues obviamente la masa me queda arriba, el volumen me queda abajo, entonces vamos a cambiarle el lugar con la masa molar, y RT pues se pasa al otro lado también dividiendo. Entonces tenemos que presión por masa molar entre RT va a ser igual a masa entre volumen, que la masa entre volumen es la densidad. Entonces densidad es igual a la presión por la masa molar entre R, que es una constante del gas ideal, por la temperatura. Bien, tenemos que la presión es de 2280 torr, pero hay que cambiarlo a atmósferas porque R, que es la constante de gas ideal, está en atmósfera. Entonces aquí sí obligatoriamente con esta formulita tenemos que tenerlo en atmósfera. Sabemos que una atmósfera son 760 torr. Entonces vamos a dividir 2280 entre 760. Es igual a 3. Entonces tenemos una presión de 3 atmósferas. Presión es igual a 3 atmósferas. Ahora R, les dije ahorita que es igual a 0.0821 atmósfera por litro sobre mol Kelvin. Entonces esto me obliga a que la presión esté en atmósferas, entonces por eso tuve que convertirlo. El volumen va a estar en litros, la temperatura en Kelvin. Entonces bueno, vamos a seguir leyendo. Tenemos que es gas nitrógeno, entonces necesitamos encontrar la masa molar del nitrógeno. Como el nitrógeno gas es N2, entonces vamos a multiplicar los dos átomos que tenemos por la masa atómica del nitrógeno, que es 14. Entonces vamos a multiplicar 2 por 14, 28 gramos mol. Ya tengo la masa molar. El siguiente dato que necesitamos pues es la temperatura. La temperatura tiene que estar en Kelvin, 27 más 273.15 para poder hacer la conversión. Y esto es igual, vamos a hacerlo con la calculadora, 27 más 273.15 es igual a 300.15 Kelvin. Y listo, ya tengo todos los datos que necesito para poderlo hacer con mi formulita de densidad. Densidad es igual a la presión, que son 3 atmósferas, por la masa molar, 28 gramos mol, entre R, que siempre vale lo mismo, que siempre vale
0.0821 atmósfera por litro sobre mol Kelvin entre mol Kelvin, y esto se multiplica por la temperatura 300.15. Ahora vamos a eliminar las unidades de medida para ver que todo esté en orden. Atmósfera se va con atmósfera, el mol con el mol, Kelvin con Kelvin, y me quedan gramos sobre litro, que eso sería la unidad de medida de la densidad. Vamos a hacerlo con la calculadora. Entre 0.0821 que multiplica a 300.15. Ok, de resultado obtenemos 3.41 gramos sobre litro. Y listo, esta sería la respuesta de este ejercicio de gases. Último ejercicio de gases para este repaso. Dice, calcule la masa en gramos de 0.02 metros cúbicos de oxígeno gas a 0 grados Celsius y 1520 torr. Bien, otra vez, como nada más tenemos una sola condición, quiere decir que vamos a utilizar pues la fórmula de los gases ideales, y aparte pues es la única que me da la masa, porque tenemos que N es igual a masa entre masa molar. Entonces vamos a despejar la masa y me quedaría que presión por volumen por masa molar entre RT es igual a la masa que tenemos que encontrar en gramos. Bien, tenemos que R es 0.0821 atmósfera por litro, por lo tanto, otra vez tenemos que convertir la presión en atmósferas, el volumen en litros y la temperatura en Kelvin. El volumen es 0.02 metros cúbicos, entonces hay que tenerlo en litros. Sabemos que la equivalencia de 1 metro cúbico a litros son 1000. Entonces vamos a ponerlo. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces vamos a multiplicar 0.02 por 1000 para hacer la conversión a litros, para que los metros cúbicos se vayan con los metros cúbicos. Y entonces, pues eso me quedaría como 20 litros. Volumen es de 20 litros. Bien, el otro dato que tenemos es que es el oxígeno gas y que tiene una temperatura de 0 grados Celsius, o sea, 273.15. Eso está fácil de convertir, Kelvin. Y una presión de 1520 torr. Sabemos que 760 torr equivalen a una atmósfera. Entonces aquí también tendríamos que ponerlo en la conversión. 760 abajo para que se eliminen los torr con los torr y arriba quede atmósfera. Entonces vamos a dividir 1520 entre 760. Lo hacemos con ayuda de la calculadora. Y son dos atmósferas, entonces tenemos que es una presión de 2 atmósferas. Ahorita mencioné que es el oxígeno gas, entonces pues hay que sustituirlo ahorita con la masa molar. Primero ponemos la formulita. La presión es de 2 atmósferas por el volumen de 20 litros y la masa molar del oxígeno gas. El oxígeno gas es O2, entonces tenemos 2 átomos que multiplican a su masa atómica, que es de 16. 2 por 16 nos da 32 gramos mol, esa es la masa molar. Entonces vamos a ponerla aquí por 32 gramos mol y se divide entre R, que siempre vale lo mismo, 0.0821 atmósfera por litro sobre mol Kelvin, que multiplica a la temperatura de 273.15 Kelvin. Cancelamos las unidades de medida que se repitan arriba y abajo, atmósfera con atmósfera. Se van también los litros con los litros, mol con mol, Kelvin con Kelvin, y nos quedan gramos. Con ayuda de la calculadora hacemos todo este procedimiento. Entre constante
0.0821 por 273.15. Recuerden usar paréntesis abajo porque si no, no les va a dar correcta la respuesta. 57.08 57.08 sería nuestra masa. Gramos. Y esta es la respuesta de este último ejercicio de gases. Les recomiendo que hagan más repaso de estos mismos temas que les estoy compartiendo en este video. Saludos.